A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Macarena Rojas Loyola, es licenciada en Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Currículum y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello y diplomada en Altas Capacidades en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le doy el paso a Macarena para que pueda iniciar con la presentación. Se ve perfecto, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, buenas noches. Les quiero agradecer a todos que se hayan tomado un tiempo. Yo me imagino que en gran parte de Chile están todos con mucho frío, así que los veo muy abrigados. Yo les cuento que paradojalmente yo me encuentro en la región de Aysén y parece que tengo menos frío que ustedes. Durante el día de hoy, los quiero invitar a que reflexionemos en torno a este concepto de perfeccionismo, sobre el cual hemos heredado culturalmente algunos preconceptos, algunos prejuicios, algunos sesgos, y que de alguna manera impactan en la salud emocional de los estudiantes con alta capacidad. Y vamos a ver al final que de manera muy importante también en los estudiantes con doble excepcionalidad, alta capacidad y déficit de atención. Vamos a comenzar la presentación em, presentando el objetivo. ¿Qué es lo que propongo, ¿no es cierto? Que volvamos a mirar este concepto de perfeccionismo para promover estrategias de un modelamiento de un perfeccionismo positivo en nuestros estudiantes con talento, con alta capacidad, con foco especialmente en déficit de atención, ¿no es cierto?, en doble excepcionalidad, pero desde un repensar este concepto, dejándonos un poco influenciar por las nuevas comprensiones y los nuevos modelos que distintos autores que vamos a ir revisando quieren incorporar en nuestro lenguaje cotidiano. Vamos a partir citando a Linda Silverman. Silverman, perdón. Ella es una académica de prestigio y de renombre en el tema de la alta capacidad. Es un referente que nos plantea que el perfeccionismo puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ser un motor que potencie e impulse el desarrollo, el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y adultos, pero también puede hundirlo en la desesperación. Entonces, nos vamos a tomar este concepto muy en serio, porque, como dice esta autora, podemos nosotros, como docentes, como profesionales que trabajamos con las infancias, ser aquellos que articulen una forma positiva o también negativa de acercarnos a este rasgo tan común en la alta capacidad. Y vamos a partir hablando de Hamacek, que es el primer autor que de alguna manera presenta esta posibilidad de que el perfeccionismo podría no ser siempre algo negativo. Nosotros culturalmente usamos la palabra perfeccionismo para referirnos a un defecto o algo cercano a algún trastorno psicológico. Decimos, esta persona es muy perfeccionista y en general no estamos diciendo algo bueno de esa persona. Estamos diciendo que de alguna manera ese perfeccionismo genera un clima no saludable en el entorno, genera malestar en los grupos o en las organizaciones y también es bastante poco saludable hacia la persona que manifiesta este rasgo. Y este autor lo que nos propone es distinguir un perfeccionismo normal. Él todavía no le llama adaptativo, eso vendría después, pero a eso corresponde, ¿no es cierto? Y un perfeccionismo neurótico. Y en esta distinción que hace el autor, em, nos muestra cómo quienes tienen este perfeccionismo normal experimentan placer, satisfacción cuando sus esfuerzos rinden fruto, cuando son capaces de cumplir con sus estándares y este deseo, ¿no es cierto?, esta satisfacción los impulsa a hacer un trabajo bien hecho. Y al mismo tiempo, cuando estas metas, estos desafíos
no son alcanzados, cuando de alguna manera fracasan en este deseo de hacer las cosas lo mejor posible o bien hecho, eso no los devasta, no los destruye, no merma su bienestar emocional. Versus el perfeccionismo neurótico, que se parece bastante al concepto de perfeccionismo que tradicionalmente utilizamos, en donde la persona no es capaz de disfrutar, de sentir satisfacción por los propios logros, ya que de alguna manera nada es suficientemente bueno, suficientemente adecuado, correcto. Por lo tanto, se ve bastante mermada su posibilidad de sentir satisfacción por sus propios logros. Y al mismo tiempo, por lo tanto, ¿no es cierto?, lo mueve un miedo a no cumplir. Y de alguna manera este temor al fracaso, esta autoexigencia, muchas veces lo lleva también a la inacción. Eh, Después conocemos a otro autor, un segundo, que, ahí sí, que habla también, perdón, del miedo al error. Y este autor, que es David Burns, manifiesta como el perfeccionismo como un miedo compulsivo por alcanzar metas imposibles. Y si bien es evidente que este autor no representa lo que yo quiero transmitirles hoy día, lo traje a colación porque es importante comprender la profundidad que puede tener el perfeccionismo negativo o desadaptativo o no saludable, ¿no es cierto?, dependiendo del autor que estemos visitando, porque de alguna manera estas personas sienten, estos niños sienten pánico al fracaso. Y nos encontramos, hablando al tiro de alta capacidad, con muchos estudiantes que frente a la posibilidad de no poder cumplir con una expectativa en su mente, se niegan muchas veces a probar, a hacer cosas que pudieran, de alguna manera, ¿no es cierto?, llevarlos al fracaso o a la exposición de una meta no cumplida. El modelo multidimensional de Frost lo vamos a seguir abordando durante el del resto de la noche. Lo que hace es incorporar 6 dimensiones en las cuales, como si fuera una mesa de sonido, estas distintas dimensiones se combinan de maneras particulares, muy determinadas por la naturaleza propia de este niño, niña, adolescente, muy determinadas también por la familia y muy determinadas también por el entorno. Entonces, como si fuese una mesa de sonido, quienes estamos acompañando a estos estudiantes, podemos a lo mejor ayudarlo a mover estos interruptores de manera tal de que vayamos generando un perfeccionismo que los mueva a la acción y también genere grados de bienestar que sean adecuados. Entre las dimensiones tenemos, por ejemplo, los altos estándares personales, que tiene que ver con esta idea de que la persona siente que puede, que debe, que tiene deseos de cumplir metas que son altas. También está la dimensión de preocupación por los errores, en donde esta persona siente que sus errores son algo grave. Un error es sinónimo de un fracaso. Por lo tanto, frente a esos errores se reacciona de manera muy negativa. Em, en la dimensión de dudas sobre las acciones, es bien interesante y a lo mejor uno aquí podría hacer un link con otras cosas que hemos escuchado y que tiene que ver con la incertidumbre frente al propio desempeño. Esto de no comprender, de no visualizar de una manera aquilatada lo que realmente se hace. Y en general tendiendo más hacia una mirada más negativa, más enjuiciadora. Se parece
no es lo mismo, pero podríamos juntarlo con la idea del síndrome del impostor. Entonces aquí hay una incertidumbre frente a la calidad de mi trabajo, de mi desempeño, de mis funciones. Por otro lado, tenemos las altas expectativas de los padres, donde estas personas sienten que sus padres tienen altas expectativas. Y acá es interesante porque cuando uno entrevista a los padres de estos estudiantes, en general, ellos manifiestan que quieren a sus hijos, que quieren lo mejor para ellos, que están orgullosos de ellos, y ellos no manifiestan de manera explícita o consciente las altas expectativas o estas expectativas un poco sobredimensionadas hacia sus hijos. Y aquí, en realidad, lo que tenemos que comprender es que estos niños, niñas, adolescentes, perciben altas expectativas de sus padres, sean estas reales o no lo sean. Ellos sienten que tienen que cumplir con una expectativa bastante más alta de lo que se sienten capaces de hacer. Y en este caso, por ejemplo, nos encontramos con padres que en muchas ocasiones no son conscientes de que sus hijos, hijas, están viéndose expuestos a esta emoción. Paralelo a esto, o otra dimensión, podría ser la crítica de los padres, que nuevamente es una percepción en la que estos estudiantes sienten que sus padres son excesivamente exigentes y que parecieran no estar contentos o satisfechos o conformes u orgullosos con nada de lo que ellos hagan. Y por último, la última dimensión de este perfeccionismo que proponen Frost y otros autores tiene que ver con la organización. Y acá nos encontramos con que se valora el orden, la planificación, el trabajo metódico, y esta es considerada, ¿no es cierto?, la dimensión más adaptativa dentro de este modelo. Como vamos viendo, de a poco hemos ido construyendo una base sobre la cual ir reconstruyendo una mirada del perfeccionismo distinta a la que teníamos. Em, Otros autores que van a colaborar en esta misma línea son Hewitt y Flett, que ellos agregan a esta multidimensionalidad un elemento que es muy interesante porque de alguna manera le permite al mismo estudiante ser bastante más consciente de cómo está realizando, cómo está actualizando, cristalizando su perfeccionismo y tiene que ver con hacia dónde está dirigido este perfeccionismo. Por ejemplo, en primer lugar, ¿no es cierto?, está este perfeccionismo que está dirigido hacia uno mismo, en donde esta persona, ¿no es cierto?, se impone a sí misma estándares, espera cumplirlos, eh, suele ser autocrítica, ¿no es cierto?, si es que no cumple con esta expectativa, pero este perfeccionismo está enfocado hacia sí mismo. Vamos a ver más adelante cómo este modelo nos permite a nosotros articular una visión bastante fácil de acompañar con nuestros estudiantes. Después está el perfeccionismo dirigido hacia los demás, en donde la expectativa y la exigencia y la crítica está puesta en los otros. Obviamente, este perfeccionismo genera un trabajo bastante complejo, ¿no es cierto?, en los grupos laborales, en los grupos de curso, en los grupos de pares, porque la expectativa de esta persona es alta hacia los otros. Y por último, tenemos el perfeccionismo socialmente prescrito, en donde la creencia que está a la base de este perfeccionismo es que estas expectativas son externas y son parámetros socialmente impuestos, por lo tanto son absolutamente externos, ¿no es cierto?, sobre los cuales la persona no tiene mucha posibilidad de gestión, por lo tanto, en general, son los que con más frecuencia se asocian a problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión, etc.
Nos encontramos entonces ahora ya con un sustento suficiente para poder enfrentarnos entonces a esta doble cara del perfeccionismo. Y podemos decir que, como decía Linda Silverman al principio, este perfeccionismo ya tiene, ¿no es cierto?, dos caras en la que una nos impulsa hacia un buen desempeño y otra, de alguna manera, nos inmoviliza. Y para entrar en esta doble cara, vamos a citar a dos autores que lo que hacen es juntar el modelo de Frost con el modelo de Hewitt y proponen una visión en la cual ellos separan el perfeccionismo en aspiraciones perfeccionistas, en inglés strivings, y por otro lado, preocupaciones perfeccionistas, como concerns. Y juntan estos dos modelos con esta nueva mirada y nos proponen a nosotros un paradigma que nos permite modelar y articular un acompañamiento bastante más positivo del perfeccionismo. Vamos a decir que estas aspiraciones perfeccionistas son, tienen a la base la orientación. Entonces, esta aspiración perfeccionista tiene a la base un perfeccionismo orientado a uno mismo, hacia sí mismo, y combina la dimensión alto estándar con la dimensión organización. Y estos dos elementos combinados dan lugar a una conciencia de sí mismo, a un afecto positivo, a un compromiso académico, a una motivación y a un rendimiento óptimos. Entonces tenemos como esta mesa de sonido, ¿no es cierto?, articula cada uno de estos componentes para dar lugar a este perfeccionismo ya que podemos decir es saludable. Frente a este ejemplo, a este eje, tenemos este perfeccionismo que está socialmente prescrito, en donde junto con esta orientación, en donde lo correcto, lo perfecto, lo adecuado viene determinado desde afuera, ¿no es cierto? Yo lo combino con una preocupación importante y a lo mejor sobredimensionada de los propios errores. No sé si recuerdan que dijimos que nos preocupábamos de los errores y esta preocupación hacía que viéramos los fracasos viéramos los errores como verdaderos fracasos. Al mismo tiempo, una duda sobre las propias acciones, una duda sobre la calidad, el valor de lo que se hace. Esta sensación de que no sé cómo ponderar, cómo evaluar lo que estoy realizando y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, como tercer componente, una crítica parental concebida. ¿Qué sucede cuando yo mezclo estas dimensiones con un perfeccionismo socialmente prescrito? Bueno, produzco ansiedad, depresión, estrés, agotamiento, conductas de evitación, una autocrítica severa y una baja autoestima. En este momento ya estamos en condiciones de poder decir que hay un perfeccionismo entonces positivo, que tiene como características, primero, altos estándares, que son realistas y que son alcanzables, que tiene un equilibrio entre el logro y el bienestar emocional, que asume el fracaso como parte del proceso de aprendizaje y que se siente motivado por el crecimiento y por la mejora continua. Entonces, este perfeccionismo positivo da cuenta, ¿no es cierto?, de un estudiante, de un niño, una niña, una joven, que puede sentirse desafiado, que puede enfrentarse a retos, a aquello que no conoce, aquello que no sabe, con una actitud positiva, en términos, vamos a ver más adelante, como mentalidad de crecimiento, por ejemplo. Frente a esto, nosotros podríamos decir entonces que como en una mesa de sonido, ¿qué es lo que tenemos que manipular? Primero, asegurarnos de tener nosotros como docentes las expectativas muy altas
con este estudiante. Y al mismo tiempo, tratar de generar un andamiaje, un espacio seguro, una contención, para que estas preocupaciones se manejen de una manera lo más saludable posible. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos de que este estudiante, ¿no es cierto?, se siente impulsado a dar lo mejor de sí y que sepa que nosotros esperamos muchísimo de su desempeño y al mismo tiempo que tenga la certeza de que el error no es un fracaso, sino que es una instancia de aprendizaje. Y esta mesa es algo que nosotros sí podemos ir manejando en aula. Vamos a ver más adelante, casi hacia el final, estrategias concretas de cómo podemos mantener altas expectativas y al mismo tiempo baja las preocupaciones. En contraposición, ¿qué sucede cuando el perfeccionismo es extremadamente negativo o no es saludable? Bueno, los estándares están muy por sobre lo alcanzable. Y aquí nos encontramos con la trampa, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a los estudiantes que ellos pueden hacer lo que quieran, es cosa de que se esfuercen lo suficiente. Cuando nosotros sabemos de que a veces sí y a veces hay cosas que escapan a sus posibilidades. Nosotros tenemos que acompañar metas que sean alcanzables, que sean razonables y que esté en la mano de ellos conseguirlas. Entonces, este perfeccionismo lo que hace es poner metas que están diseñadas sin considerar las propias características y circunstancias y entornos de este niño, niña, adolescente. Al mismo tiempo, acompaña este perfeccionismo negativo una autocrítica excesiva, este hablar muy agresivo, este hablar muy negativo, muy descalificador, este autodiscurso, ¿no es cierto? Hay una motivación por el temor al fracaso y por lo tanto evitación. Y por supuesto, como ya habíamos dicho, altos niveles de estrés, de ansiedad, de autoexigencia y procrastinación. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que podemos nosotros ver? Es que la preocupación es muy alta y las expectativas empiezan a bajar. Nosotros tenemos poca expectativa y le traspasamos un nivel importante de preocupación a esos estudiantes. ¿Cómo se ve si lo comparamos? Entonces, hablamos ya de los estándares de logro. Me gustaría hablar del fracaso, el manejo del fracaso, porque en aula, en muchas ocasiones nos encontramos con que los estudiantes con talento, con alta capacidad, sobre todo los estudiantes 2E, em, tienen una conducta que como docentes decimos tiene mucha dificultad para tolerar o o muy baja tolerancia a la frustración. Y hablamos con mucha frecuencia de la dificultad que tienen estos niños, estas niñas, estos adolescentes para manejar la frustración. eh, y nos cuesta entender o nos cuesta tratar de tirar el hilo de dónde viene esa frustración. Y en muchas ocasiones esa frustración viene de un perfeccionismo que no hemos acompañado de la mejor manera porque no hemos sido conscientes, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos ir moviendo estas dimensiones. En el perfeccionismo adaptativo, el error, el fracaso, es parte del proceso de aprendizaje, pero no como cuando yo digo es parte y por lo tanto ahora lo vas a hacer bien, sino que es parte en términos de que cuando yo me equivoco, aprendo algo. El error es un mucho mejor fuente de aprendizaje, incluso desde el punto de vista científico, ¿no es cierto?, que el acierto. Cuando yo acierto, en realidad de lo único que puedo estar segura es de que, dicho en palabras muy coloquiales, le achunté, pero no puedo estar segura de cómo es que el desempeño es el correcto. En cambio, cuando me equivoco, soy capaz de identificar claramente cuáles son los elementos que tengo que modificar, cuáles estuvieron bien dimensionados, bien planificados, etcétera,
y cuáles son aquellos que yo tengo que intervenir. Por lo tanto, el error leído como una instancia de aprendizaje en términos absolutamente explícitos es una forma de modelar un perfeccionismo adaptativo. Al mismo tiempo, cuando yo el fracaso, el error, lo sanciono, lo hago evidente, o no genero una instancia de aprendizaje a partir de ese error, es muy probable que yo esté alimentando un miedo al fracaso, una dificultad para aceptar ese error o incluso ansiedad. La autocrítica, en el caso del perfeccionismo positivo, en general está enfocada a la mejora, es constructiva. No tiene que ver con autoindulgencia, ¿no es cierto? Ni con perdonarse todo o decir no importa, da lo mismo, sino que tiene que ver con que me doy cuenta de que hay algo que no hice bien y identifico inmediatamente cuáles son aquellos elementos que puedo modificar, que está en mí modificar, para poder hacerlos de otra manera cuando me enfrente a esta situación de nuevo. En cambio, cuando yo me encuentro en el eje del perfeccionismo negativo, esta crítica, esta autocrítica genera un sentimiento de incompetencia. Y esto obviamente va generando una autoimagen y una autoestima, ¿no es cierto? Sigamos proyectando, que es de menoscabo, de sentir que no soy suficiente, que no importa cuánto me esfuerce, me voy a equivocar porque soy malo, porque la frase típica esa, yo soy malo para las matemáticas, de alguna parte salen, ¿no es cierto? Son ideas o creencias que se van construyendo en el tiempo. En cuanto al bienestar emocional, hemos hablado ya también un poco. Me gustaría detenerme en la adaptabilidad. En el caso del perfeccionismo positivo, si bien hay altas expectativas, está también la capacidad de ajustarlas de una manera razonable, de una manera justa, de una manera adecuada a los cambios de escenario. Es decir, manteniendo una expectativa alta, este estudiante es capaz de decir, ok, queríamos montar esta obra de teatro al aire libre, pero resulta que está lloviendo, no la vamos a poder montar, todo lo que habíamos hecho para tenerlo al aire libre, en vez de decir no hacemos nada, este grupo va a generar estrategias para tratar de trasladar esta obra de teatro a otro entorno, entendiendo que no era el ideal, pero eso no va a impedir que sigan haciendo su mejor esfuerzo ahora con la obra de teatro bajo techo. Es decir, adapto mis altas expectativas, sigo esperando lo mejor de mí y de mi equipo, de mi grupo, de mis compañeros, entendiendo que hay cosas que yo no puedo manejar. En cambio, en el caso del perfeccionismo desadaptativo, lo vemos con mucha frecuencia en la evitación de las tareas. Ese estudiante que no quiere hacerlo, que se niega a hacer la actividad, que se niega a completar el ejercicio, que se niega a intentar, que se niega a probar un deporte o una actividad física por miedo al fracaso. No, de afuera se ve como mucha rigidez y podemos confundirla, vamos a ver la próxima semana, que es bastante fácil confundir algunas de estas características con otras condiciones, ¿no es cierto? Lo vemos como una rigidez cognitiva y muchas veces, más que una rigidez cognitiva, tiene que ver con un perfeccionismo desadaptativo que está a la base y que está impidiendo que esta persona adapte sus expectativas al contexto. Entonces, hemos visto que en el caso del perfeccionismo adaptativo, está orientado, ¿no es cierto?, a la búsqueda de logro, mientras que en el caso del perfeccionismo desadaptativo, en general está orientado a otros. Hay una necesidad o una búsqueda de la validación, de la valoración, más que de la excelencia realmente en sí misma. Ahora, ¿cuál es la visión que tenemos de perfeccionismo en altas capacidades? Aquí voy a dejar de compartir un segundo, pero les quiero mostrar un video.
Si me dan un minuto, por favor, quiero compartir con ustedes. Va. Un... Sí, vamos a ver a... ¿Lo ven o no? ¿Ven a Sheldon Cooper? Si bien es importante el audio, si no lo escuchan, no es importante porque lo que quiero que miremos es la imagen. Vamos a ver solamente un minuto, no se preocupen. Trabajo. Oh, bien. ¿Cómo va lo de las referencias? Bueno, Rash y yo estuvimos buscando como ustedes lo pidieron y nos encontramos con una publicación rusa que parece refutar la supersimetría. ¿Estás seguro? Sí, Howard lo tradujo. En verdad lo lamento. Sheldon, ¿estás bien? Sí, por supuesto. Gracias por decirnos. No debió ser nada sencillo. Creo que eso ya no nos sirve. Bueno, en general tendemos a ver, ¿no es cierto? Tendemos a ver la alta capacidad perfeccionista de esa manera, ¿no es cierto? Demos un segundito. Por alguna razón. Tendemos a ver, como les decía, la alta capacidad un poco como a Sheldon y con estas reacciones absolutamente emocionales y está esa idea un poco a la base cuando hablamos de estudiantes que tienen poca tolerancia a la frustración, un poco desde la caricatura. Em, y si bien no estoy de acuerdo con la caricatura, creo que es buena traer la colación y ponerla sobre la mesa y decir, y sincerarlo, que de alguna manera nosotros entendemos que las personas con talento o alta capacidad, cuando cometen un error o cuando nosotros los exponemos, ¿no es cierto?, a que se han equivocado, tenemos un poco esa caricatura, ese sesgo de que la reacción es más o menos la de Sheldon. Y yo quiero proponerles una visión del perfeccionismo en alta capacidad diferente. Quiero que salgamos un poco de esa caricatura que acabamos de ver y entendamos la alta capacidad como, perdón, el perfeccionismo como un estilo cognitivo que se expresa multidimensionalmente en un continuo de pensamientos y conductas asociados a la alta expectativa o niveles de responsabilidad que enmarca un estándar de rendimiento o de miedo a no conseguirlo. Entonces, primero, establecer que el perfeccionismo en el caso del talento y la alta capacidad es un estilo cognitivo. Y nosotros ya sabemos que la alta capacidad es una forma diferente, ¿no es cierto?, de procesar la información. Por lo tanto, el perfeccionismo en alta capacidad también tiene rasgos que son propios o que son coherentes con un estilo cognitivo diferencial. También hablamos de la multidimensionalidad, de la que mencionábamos antes. Hablamos también de pensamiento y de conducta, ¿no es cierto? Pero acá quiero que miremos cómo este perfeccionismo, por un lado, se manifiesta en altas expectativas, pero también en niveles de responsabilidad. Estos estudiantes, estos niños, estas niñas, estos adolescentes, suelen tener un sentido de la responsabilidad bastante más alto que sus pares.
tienden a sentirse responsables mucho más allá de lo que en realidad pueden. Y este sentido de la responsabilidad emana también de este perfeccionismo. Y este sentido de la responsabilidad va a ser también positivo, adaptativo, o negativo, desadaptativo. Entonces, por un lado, va a tener un alto estándar, esta alta expectativa y este nivel de responsabilidad, o también va a estar inmovilizado por el miedo a no conseguir lo que se espera. Tenemos entonces ya una base conceptual sobre la cual podemos empezar a construir una mirada de el perfeccionismo, considerando todos estos elementos de los que hemos conversado, para evaluar, ¿no es cierto? Y volver a pensar en nuestras prácticas, en nuestra mirada de nuestros estudiantes, considerando ahora este paradigma que les quiero proponer. Y preparando esta exposición, estuve leyendo estudios de distintas partes del mundo sobre el perfeccionismo en alta capacidad, sobre el perfeccionismo en déficit de atención, sobre el perfeccionismo y autismo, y alta capacidad y autismo, y me encontré con resultados bastante, bastante constantes, bastante homogéneos, que fueron contraintuitivos, me sorprendieron. Y traigo a colación uno de los gráficos, no tenía mucho sentido, ¿no es cierto?, exponer todos los papers, pero todos los que revisé tenían resultados bastante similares a lo que se presenta acá, y es contraintuitivo. O sea, en esta gráfica se muestra cómo el grupo con alta capacidad intelectual es el grupo que mayoritariamente no presenta perfeccionismo. Al mismo tiempo, es el grupo que presenta un perfeccionismo no saludable bastante más bajo que el total. O sea, es menos de la mitad que el otro grupo, ¿no es cierto?, que el grupo de referencia. Y al mismo tiempo, presenta también mayoritariamente un perfeccionismo saludable. Y esto, como les decía, es contraintuitivo, porque todos tenderíamos a pensar que el grupo, porque tenemos este sesgo, esta caricatura de la cual yo les hablaba, que el grupo de alta capacidad sería el grupo que con mayor frecuencia, con mayor prevalencia, sería el que tuviera un perfeccionismo no saludable. Y revisando los documentos, empezó como esta contradicción de por qué, qué extraño, qué distinto a lo que yo me hubiera imaginado, qué distinto a lo que veo en la sala de clase. Yo imagino que si hay profes acá o profesionales que trabajan con estudiantes, también los va como a lo mejor a generar alguna contradicción. Y entre las dudas que surgieron cuando empecé a revisar de nuevo, ¿no es cierto?, los estudios ya con más detención en cuáles habían sido los procedimientos, los métodos, me encontré con que en su gran mayoría, por no decir todos, los grupos de alta capacidad que estaban siendo observados, que estaban siendo comparados con los grupos de referencia, eran estudiantes, adolescentes u universitarios que estaban en programas de talento, en programas de acompañamiento, que estaban recibiendo algún tipo de atención en virtud de su alta capacidad eh, o en virtud de su doble excepcionalidad. Entonces, todos estos niños, niñas, adolescentes, estaban, en realidad, adolescentes y jóvenes, porque eran todos estos estudios que los que encontré hablaban principalmente de jóvenes ya de secundaria o universitario. Este corpus, ¿no es cierto?, de estudio, eran estudiantes que estaban recibiendo un apoyo, un acompañamiento especializado, enfocado en su naturaleza, en sus condiciones, en sus rasgos, en su fortaleza, en sus debilidades. Por lo tanto, es bastante razonable esperar que también estaban recibiendo un acompañamiento para modelar un perfeccionismo adecuado, o que no estaban recibiendo las presiones que, por ejemplo, en Chile reciben los estudiantes con talento de alta capacidad que no son identificados.
que pasan por toda la edad escolar, por toda la edad universitaria muchas veces, y se encuentran con que llegan a desarrollar una autoestima, una autoimagen bastante negativa. Entonces, claro, este grupo, que es el grupo que acá se refleja, es un grupo que está recibiendo acompañamiento, es un grupo que está recibiendo apoyo. Entonces, mi reacción fue, ya, esto es extraño, pero a la vez también es bastante esperanzador. A lo mejor también nosotros podemos ejercer acciones concretas desde la sala de clase, desde la consulta, para acompañar a los jóvenes con alta capacidad, con doble excepcionalidad, para que desarrollen también perfeccionismo positivo. Ahora, si bien un poco lo he ido mencionando durante esta tarde, ¿cuál creen ustedes, o cuál, es una pregunta retórica, porque sé que no me pueden responder, pero cuál será el grupo eh, de alta capacidad más vulnerable a un perfeccionismo negativo y desadaptativo en nuestra realidad nacional? Porque ya sabemos que en otros contextos, al parecer, no están así, pero en nuestro país, ¿cuál será el grupo más vulnerable a un perfeccionismo negativo desadaptativo? Evidentemente, ¿no es cierto?, que es el grupo doblemente excepcional. Es el grupo que es, por sus características, por las características de nuestro sistema educativo, por las características de nuestros contextos culturales, es el grupo que está más expuesto a, ¿se acuerdan? La crítica, la sobreexigencia, el juicio, es el grupo claramente más vulnerable. Y aquí me gustaría un segundo detenerme a leer esta definición de Leonor Conejero y el grupo de académicas de la Católica de Valparaíso, que aparece en el manual de doble excepcionalidad. Dicen lo siguiente ellas sobre los estudiantes con altas capacidades y con TDA. Dice, estos estudiantes se caracterizan por presentar habilidades generales por encima de la media y alta capacidad de razonamiento abstracto, referido a la comprensión de sistemas complejos, y matemático, en comparación con aquellos que solo presentan alta capacidad. O sea, es un grupo que tiene un razonamiento abstracto que incluso es más alto que los que solo tienen alta capacidad. Estos estudiantes se destacan por poseer un mayor potencial creativo. Entonces tenemos que este grupo, dentro de toda la alta capacidad, tiene mayor pensamiento abstracto y tiene mayor creatividad. Lo que ya en sí mismo a mí me parece que es una tremenda ventaja, si queremos, ¿no es cierto? O una diferencia significativa al momento de un desempeño. Pero, al mismo tiempo, presentan dificultades en habilidades como, por ejemplo, la escritura, en funciones ejecutivas, incluyendo la memoria de trabajo, la memoria auditiva, la atención sostenida. A pesar de esta última dificultad, son ellos mismos quienes se esfuerzan por mantener su atención en la tarea asignada. Cabe señalar que pueden presentar algunas respuestas intensificadas o también denominadas sobreexcitabilidades en el área intelectual, emocional e imaginativa. Entonces, tenemos acá un grupo que tiene fortalezas, que tiene un potencial significativo en relación incluso con sus pares de alta capacidad, y a la vez se encuentra con obstáculos importantes al momento de concretar esto, porque el pensamiento abstracto, la creatividad, requiere una ejecución para plasmarse, ¿no es cierto?, en un producto real, en un producto tangible o en un producto de desempeño, ¿no es cierto?, que marque un desempeño. Entonces, obviamente, por la forma en que está organizado el sistema educativo, nos encontramos con que este grupo es particularmente vulnerable, y me gustaría mostrarles cómo visualizo, ¿no es cierto?, este ciclo de perfeccionamiento desadaptativo en la sala de clase, y me gustaría que mientras lo hago, trataran ustedes de poner en su mente a aquellos estudiantes que encajan un poco, ¿no es cierto?, en este grupo que tiene alta capacidad, que tienen déficit de atención,
y traten de ver cómo esto que les voy a ir contando se cristaliza en situaciones concretas. Mirando el tiempo, vamos súper bien. Entonces, partimos con que este grupo tiene una alta sensibilidad, tiene una claridad muy grande sobre lo que se espera de ellos, sobre lo que se espera del contexto, son muy hábiles leyendo lo que pasa alrededor, ¿no es cierto? Los microgestos, las percepciones, son muy sensibles a la información que emana, ¿no es cierto?, de alrededor de ellos, y también son muy sensibles a sus propias expectativas. Entonces, partimos con un estudiante que está muy consciente, muy absorto en qué es lo que se espera, qué está pasando, qué esperan los demás que hagan y qué quiero yo hacer. Recuerden, nos encontramos al mismo tiempo con funciones ejecutivas que están afectadas. Entonces, estas capacidades, esta lucidez, ¿no es cierto?, se encuentra con funciones ejecutivas que de alguna manera frenan o le van poniendo ciertas dificultades a la concreción. ¿Y eso qué genera? Genera, en general, y les repito, quiero que traten de poner en su mente a estos estudiantes barreras para iniciar el trabajo. En muchos casos les cuesta decidirse a empezar o les cuesta, una vez que ya han empezado, finalizar porque o la expectativa se alejó demasiado de la realidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que se separaba la expectativa y había poca capacidad para adaptarlo? O las propias dificultades de sus funciones ejecutivas, que están un poco ahí afectadas, ¿no es cierto?, por el déficit de atención, les van generando desfases temporales, van generando que falten etapas, falten momentos, hay un problema de planificación, etc. ¿Qué sucede ahí? Se exacerba la autocrítica. Y este estudiante, con no poca frecuencia, es visualizado por sus pares como el que no termina la tarea, no hace el trabajo, cuando trabajan en grupo es el que distrae, es el que se le quedan los materiales, ¿sí o no? Entonces, esa crítica externa y esa sensación y esa percepción externa de no cumplir se ve absolutamente retroalimentada con la propia autocrítica y con la propia sensación de insuficiencia. Y a esto entonces nos lleva a una creatividad que se ve sofocada por la rigidez y por el temor al fracaso. Nos encontramos entonces con estos estudiantes, y yo sé que tienen a niños, niñas en sus mentes, que uno sabe que tienen una chispa, una creatividad, una sensibilidad deliciosas, pero que de alguna manera ellos mismos hacen boicot a esos planes, a esas ideas, ¿no es cierto? Y em, si bien hay un elemento importante que tiene que ver con la función ejecutiva, donde nosotros ahí tenemos que generar andamiaje, tenemos que generar acompañamiento, también hay un componente importante que pasa por este perfeccionismo que es desadaptativo, por esta dificultad para reajustar las expectativas, por este miedo al fracaso, por esta sensación de que me están mirando, de que tengo que cumplir con un estándar externo, ¿sí? Entonces, este ciclo del perfeccionismo desadaptativo, si ustedes se fijan, es un ciclo bastante perverso porque se retroalimenta. Y al final, este estudiante, este niño, niña, adolescente, termina absolutamente convencido de que es un incompetente, de que no es capaz. Y esa misma visión, de alguna manera, también es la que tienen sus compañeros y lamentablemente es muchas veces la que, de alguna manera, nosotros quisiéramos no tener, pero también tenemos como profesores. Y bueno,
como un buen ciclo, se tiene que romper eh, cuando actuamos sobre alguna de estas variables. Y sobre la variable que tenemos que actuar es, primero, el andamiaje de las funciones ejecutivas, y en segundo lugar, también activarnos cuando vemos que hay barreras al inicio o, al finalizar la tarea. Ahora, ¿qué les propongo ya para entrar en materia, ¿no es cierto?, como estrategias para promover un perfeccionismo positivo en aula? Les propongo un recurso que está bastante validado actualmente a nivel mundial, a nivel nacional. Es un concepto, es un modelo que cuenta con reconocimiento, con autores, con libros, con instrumentos de medición, que es la mentalidad de crecimiento, que es algo que podemos utilizar con todos los estudiantes de la sala. Es una práctica que podemos incorporar diariamente en nuestro ejercicio docente, y que contiene tres elementos. Primero, el ambiente nutritivo, en donde yo, a través de una retroalimentación positiva, en donde menciono cuáles son los elementos que este estudiante realizó, cuáles son las acciones que fueron correctas y cuáles fueron las acciones que hay que mejorar, donde yo despersonalizo el error. No es que tú seas un flojo, sino que en este momento te está costando empezar a trabajar. No es que tú seas desordenado, sino que en este momento tu trabajo está desordenado. Entonces yo despersonalizo el error, no estoy criticando a la persona, sino que estoy hablando de la acción muy en concreto, y aquí lo importante es muy en concreto. O sea, no es que tu banco está desordenado, sino que mira, los lápices, a lo mejor si los guardas en el estuche, vas a tener más espacio para poner la hoja. Muy concreto. Y un proceso, y poner el proceso por sobre el producto. Evitar poner un énfasis, una valoración excesiva sobre los productos finales, y ir valorando, mirando, retroalimentando el proceso en momentos muy marcados y muy planificados. ¿Qué me va a permitir eso? ¿Se acuerdan del andamiaje de la función ejecutiva? Me va a permitir a mí subsanar cualquier dificultad que ese estudiante esté teniendo por un tema de planificación, por un tema de control inhibitorio, por un tema de memoria. Si yo le entrego una misión y al final le digo no la cumpliste, yo sé que ese estudiante que tiene alta capacidad y déficit de atención es muy probable que al final no lo cumpla porque en la mitad del camino se perdió. Entonces yo tengo que generar prácticas de acompañamiento sistemático, y eso significa que yo valoro, valido, acompaño el proceso mucho más que el producto. Por otro lado, el trabajo desafiante. Y acá les quiero presentar tres preguntas que son muy interesantes, sobre las cuales pueden profundizar en un podcast de Melita Stotz, que se llama Jugadora de Partido. Ella trabaja la mentalidad, ella está haciendo este trabajo de articular la mentalidad de crecimiento en el ambiente deportivo y en el aula, a través de experiencias personales y a través de ejemplos bien concretos. Lo repito, Jugadora de Partido, Melita Stotz, una grande. Entonces, este trabajo desafiante debiera responder a tres preguntas. Primero, ¿todos mis estudiantes se sienten desafiados? Cuando yo planifico una acción, una clase, una experiencia de aprendizaje, una unidad, ¿todos mis estudiantes se van a sentir desafiados? ¿Estoy motivando a todos mis estudiantes a tomar riesgos? ¿Se acuerdan esto de que yo no hacía nada que fuera muy difícil, porque si hacía algo muy difícil me podía arriesgar a equivocarme? Bueno, ¿yo los estoy motivando a arriesgarse, a equivocarse? ¿Cómo, cómo lo estoy haciendo? ¿Qué acciones concretas estoy haciendo para que este estudiante que tiene tanto miedo se atreva, se tire a tomar el riesgo? ¿Y qué hago cuando un estudiante no logra el objetivo? ¿Qué hago cuando se equivoca? Si la acción que yo realizo cuando ese estudiante se equivoca, cuando ese estudiante comete un error, no es nutritiva, no va a volver a tomar riesgo.
ese estudiante tiene que saber que conmigo, en mi sala de clase, en mi asignatura, se puede equivocar. Y vamos a aprender de ese error. Y eso es algo que tiene que ser de manera explícita, verbalizada. Tenemos que hablar sobre estos temas. Y expectativas altas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la mesa y decíamos mantener siempre altas las expectativas y bajas las preocupaciones? Bueno, el efecto Pigmalión es un tema del que seguramente han escuchado hablar. No voy a abordarlo acá porque de seguro ya lo conocen, ¿no es cierto? Pero qué importante es que yo siempre espero el máximo de cada uno de mis estudiantes. Y para eso los conozco, entonces sé cuál es el máximo. Y sé que el máximo de este niño que está acá es distinto al máximo del niño que está al otro lado de la sala. Sé que el máximo también va a variar en momentos, va a variar de una disciplina a otra, va a variar por distintas condiciones, porque estos niños también son vulnerables al contexto, ¿no es cierto? El tener alta capacidad no es ciencia infusa, no es no equivocarse, no es saberlo todo, no es aprender por osmosis. También son permeables, también son vulnerables al contexto, a la metodología, a los estados de ánimo, a los estados de salud, a los problemas familiares, etc. Entonces, yo mantengo siempre la más alta expectativa con cada uno de mis estudiantes. Y me aseguro de que el ambiente sea de alta expectativa. Y me aseguro de que mi feedback, mi retroalimentación, sea también de alta expectativa. Despersonalizando, ¿no es cierto? Acompañando el proceso, mostrando cómo este niño, esta niña, este adolescente ha ido creciendo, visibilizando las curvas de aprendizaje. Ya cerrando, estamos sobre la hora, por favor, discúlpenme, 2 minutos me voy a alargar. Me gustaría mostrarles algunas prácticas concretas que podemos implementar en la sala de clase de manera explícita, verbalizada, digamos, así como hablamos de los objetivos de aprendizaje de ciencias naturales, podemos hablar también de los objetivos de aprendizaje de la mentalidad de crecimiento. Entonces, retroalimentar el esfuerzo por sobre las habilidades. Más que decir qué inteligente eres, decir te esforzaste y no te diste por vencido. Más que decir eres súper creativo, decir mira, resolviste el problema con esta y este instrumento. Entonces, más que felicitar, retroalimentar estos rasgos que son inherentes, mostrarle verbalmente cuáles son las acciones que la llevaron a un desempeño óptimo o a un buen desempeño. A través de acciones concretas, con palabras, no en etéreo, muy concreto. Describir los errores utilizando las acciones que los provocan. Aquí te equivocaste porque hiciste, no porque eres, porque hiciste tales acciones o tales acciones te llevaron a este escenario. Despersonalizo, valorar los procesos, ya lo había dicho, pero lo quiero repetir, haciendo momentos fijos, programados de retroalimentación y evaluación formativa. Tenerlos anotados el día lunes, no importa qué suceda, vamos a retroalimentar y vamos a hacer una evaluación formativa del proceso. Está anotado, que no se me olvide. Proporcionar experiencias desafiantes, acompañar las experiencias nuevas. Si los voy a empujar, ¿no es cierto?, amorosamente a algo difícil, algo nuevo, algo desafiante, algo que les puede dar de alguna manera temor, ¿no es cierto? Yo acompaño eso, acompaño, modelo, hago un ejemplo, genero estrategias como el aprendizaje sin errores y de alguna manera también permito que ellos vayan visibilizando sus debilidades y generando andamiajes personales para subsanarlas. Explicitar el valor de los errores como experiencia de aprendizaje, valorar la perseverancia y la disciplina por sobre el resultado final. Que un estudiante con talento, con alta capacidad,
que un estudiante con déficit de atención, que un estudiante logre un buen resultado final, no necesariamente significa que haya aprendido algo en el proceso. No es poco frecuente que un estudiante con alta capacidad tenga un buen resultado final sin grandes esfuerzos. Y si yo valoro, premio, visibilizo el resultado y ese estudiante se da cuenta de que yo estoy valorando el resultado por sobre, él sabe que no se esforzó, ella sabe que no se esforzó, estoy alimentando un perfeccionismo muy desadaptativo. Porque lo que importa siempre es el esfuerzo, la disciplina que le ponemos. Evaluar de manera diferenciada, y esto aquí es, yo sé que es sumamente difícil conseguir que un jefe UTP, un coordinador de ciclo, permita que evaluemos de manera diferenciada a un estudiante, es casi imposible, pero tenemos que generar alguna estrategia. No es el momento, pero sí hay maneras en las cuales podemos de alguna manera culebrear, dicho en chileno bastante popular, para poder generar instancias de evaluación diferenciada. Porque si no, nuevamente estamos abonando el terreno para un perfeccionismo bastante poco saludable, ¿no es cierto? Y por último, no menos importante, promover la colaboración por sobre la competencia. Es fundamental que estos chicos tengan la oportunidad, ay, dejé de compartir, perdón, que estos chicos tengan la oportunidad de colaborar con pares. La próxima semana en el curso que vamos a realizar, vamos a ver estrategias concretas para acompañar a estudiantes doblemente excepcionales, y una de esas tiene que ver con la agrupación flexible, con que es fundamental que nosotros podamos entregarle a estos estudiantes instancias en las cuales hayan pares con los cuales compartan visiones de mundo. Em, Entiendo que hay un momento de preguntas. Em, Voy a dejar de compartir. No sé si eso está bien, Javiera, que deje de compartir para las preguntas. Sin ningún problema. Y después proyectamos nuevamente la presentación del curso de la próxima semana. Súper. Les quiero Muchas gracias, Macarena. pedir disculpas, me pasé 6 minutos. Perdón. Se entiende, había que terminar ahí las diapositivas. Agradecerte ahí por toda la información, también a todos los participantes que estuvieron ahí comentando muy activo en el chat. Ahora vamos a dar tiempo para las preguntas. Tenemos tiempo para hacer 3 preguntitas. Así que quienes quieran pueden levantar la manito y yo les voy a ir dando permiso para que reactiven su micrófono. Ahí Cecilia levantó la manito, así que Cecilia Gómez, ahí te di permiso. Cecilia, ahí, ahí sí. Hola, hola. Hola, ¿tú me escuchas? Hola. Sí, te Ahora escuchamos, sí, Cecilia. ahora sí. Sí. Y se supone que tengo activada la cámara, pero no me veo. Pero bueno, no sé. Debe ser porque estoy en una zona rural. Bien, gracias por la por el seminario, gracias por la exposición, profesora. Lo que sí quisiera, si puede, por favor, em, ¿cómo se ve este perfeccionismo en el adulto? Ya que estamos en altas capacidades, pensando cómo va evolucionando este perfeccionismo en un adulto, llámese adulto después de los 30, 40, 50. ¿Cómo se ve este perfeccionismo y cómo una persona que no ha sido, que no ha sido bien manejado su alta capacidad en edades más tempranas, cómo si existe alguna forma de manejo ahora en esta etapa adulta? ¿O ya entendemos que ya está consolidado su estilo de perfeccionismo en esta etapa de adulto medio? Eh, a ver, Cecilia,
es una pregunta súper interesante y nos vamos a encontrar con distintas posturas, ¿ya? Pero en términos generales, el perfeccionismo es algo que nosotros podemos acompañar en cualquier momento de la vida. No está escrito en piedra, ¿no es cierto? No forma parte constitutiva de nuestro ser, pero sí requiere un trabajo y un acompañamiento importante cuando nos encontramos con un perfeccionismo que ha sido saludable y que ha sido mal acompañado o exacerbado por un medio que ha ido alimentando esa visión poco positiva del perfeccionismo. ¿Y cómo se ve? Se ve igual a cómo se ven los niños, se ve con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucho burnout, con problemas para mantener los trabajos, con problemas familiares, con problemas de pareja, porque el perfeccionismo al final, eh, si nos acordamos, tiene que ver con tener muy altas expectativas y una insatisfacción basal frente a cualquier escenario, porque nunca resulto yo ser suficiente y nunca resultan los otros ser suficientes. Entonces, es bastante poco saludable para la persona que es perfeccionista, eh, no saludable, ¿no es cierto?, no adaptativa, pero también para sus entornos. Entonces, por eso que es tan importante, ¿no es cierto? Y siempre se puede acompañar. Hoy día conversando con un apoderado en una asesoría, me contaba que hay una terapia que tiene que ver con medicina oriental. Me pareció fantástico. Me iba a compartir la información, no la alcancé a leer antes del curso, desgraciadamente, pero también hay terapias tradicionales y hay acompañamiento y hay procesos personales también de crecimiento y de autoconocimiento. Por supuesto que se puede acompañar siempre el perfeccionismo y no es una buena forma de vivir la vida. ¿Hay alguien más que... ¿Alguna otra preguntita? Tenemos tiempo para responder dos más. Ahí tenemos a Sol Ahí, Ignacia. Sol Ignacia. Ahí tenemos a Sol Ahí, Ignacia. Sol Ignacia. Hola, buenas. ¿Me escucho, cierto? Sí. Sí. Ya, ya, bacán. Yo soy estudiante de psicología, voy en cuarto año y este semestre tuve como una prepráctica en educacional. Entonces estuve con chicos de quinto básico. Obviamente hay mucha hiperactividad en los niños de esa edad, porque es propio Sí. de la edad. Y me encontré con que en el colegio, si bien tienen un equipo pie maravilloso, eh, los profesores, los docentes de base, son los que tienen como dificultades para abordar esta hiperactividad natural en los niños. Y me encontré con hartos niños que tenía poca tolerancia a la frustración, pero era muy complejo intentar hacerle entender a los docentes que una era parte de, y dos, que habían varios niñitos del curso que estaban diagnosticados con TDA, la mayoría con hiperactividad, otros combinados y algunos inatentos. Teníamos como de todo, había un grupito también que tenía autismo, en otros cursos, hay un colegio que tiene como de todo, hay un curso donde hay mucha deficiencia intelectual, por ejemplo, pero nos encontramos que, claro, que hablábamos con las educadoras diferenciales y era difícil para ellas como explicar a los docentes que también tenían que poner como de su parte, como en la educación, porque no todo puede recaer netamente en la educadora diferencial porque no hay tantas. Si bien en ese colegio las educadoras diferenciales eran una por curso, pero así todo no daban abasto por la cantidad de diagnósticos que habían por curso. Mm. Entonces, ¿cómo abordar estas temáticas en relación a los docentes? ¿Cómo hacérselos como más, no sé si más fácil de que lo comprendan o llevarlo a la práctica? ¿Cómo explicarles para que sea más sencillo para ellos en el fondo? Esa sería como mi Mira, pregunta. el drama, Sol, es que en general los docentes no estamos formados en alta capacidad y por lo tanto menos aún en doble excepcionalidad. Entonces, un tema sobre el cual en general actuamos muy desde la intuición. Y en el caso de la alta capacidad, la intuición es bastante poco ajustada a lo que se necesita.
porque Claro, es una condición que es distinta y va a contrapelo de todo lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Las conductas que vemos en los estudiantes con alta capacidad, en los estudiantes doblemente excepcionales, son similares a otras conductas, pero emanan de procesos cognitivos distintos. Entonces, el claro, trato o la atención que le damos o sea, tiende a estos juicios que nosotros tenemos, pero que no responden a las necesidades de estos estudiantes. Ahora, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que hay muchas prácticas que nosotros podemos implementar como profesores que no solo benefician a los estudiantes con talento, con alta capacidad, doblemente mm, excepcionales, sino que los benefician a todos, como por ejemplo la mentalidad de crecimiento y otras más, digamos, de las que vamos a hablar la próxima semana. Entonces, por un lado, hay que hacer este trabajo como de evangelizar a los docentes, a claro, los profesionales sobre alta capacidad y tratar de que esta información llegue a más y más personas, ¿no es cierto? mm, Y por otro lado, al mismo tiempo, porque sabemos que eso va a demorar un rato, ¿no es cierto? En Chile nos cuestan los cambios y los docentes somos sí, bastante rígidos, somos bastante reactivos, ¿no es cierto? No solemos flexibilizar muy rápido. Entonces, sabiendo que eso se va a demorar, podemos ir entregando herramientas que le van a servir a los profesores con todos los estudiantes. Y sabemos que también a estos estudiantes específicos. Mientras generamos una cultura, un cambio de mirada hacia el talento, la alta capacidad y sobre todo hacia la doble excepcionalidad, mientras avanzamos en esa difusión, ¿no es cierto? En esa sensibilización, tenemos que ir entregando herramientas, porque quiero decir también que los profesores tampoco lo están pasando bien porque esto no es fácil. O sea, los sí, profesores también están angustiados, también están estresados, también están tironeados por los padres, por el jefe UTP, por el coordinador, por ellos mismos. O sea, ellos también muchas veces están en un proceso que también es muy desastrado. Entonces, atender a la necesidad de estos estudiantes también atiende a la necesidad del profesor. El profesor también en este momento está sumamente sometido al juicio, a la crítica. No es poco frecuente que llegue cualquier persona y le diga a los profesores cómo tienen que hacer el trabajo, siendo que el profesor es profe, estudió, se prepara, trabaja muchísimo fuera del horario de clase. Entonces, cuando decimos que un profesor no está preparado y no es tan perceptivo, o no es tan receptivo, perdón, no es porque sea una mala persona, es porque claro, simplemente desconoce esto. Y una vez que uno les va contando y les va entregando esta información, la gran mayoría abraza este concepto y te dice, ahora lo entiendo todo. O sea, como que le sí, empiezan a caer las piezas. a mí me pasó en esta prepráctica que, por ejemplo, yo tengo TDA combinado y altas capacidades. Entonces, desde mi experiencia, como que le hablaba al profe y el profe como que de repente a final de clase me pasaba como una hojita con sus preguntas y, y como que yo se las respondía. Entonces, como que igual sentí que lo ayudé, pero claro, como desde una base, como desde la experiencia en verdad, porque por ejemplo a mí me diagnosticaron a los 30 y tengo 34. Entonces, yo le decía, o sea, estos niños, fuera de toda la hiperactividad normal, también están los diagnósticos y probablemente, claro, todos tenían solamente un diagnóstico, pero me di cuenta de varios que era muy probable que tenían altas capacidades. Entonces, ahí como que intentando ayudar al profe entre controlar a los niños, entonces era como Sí, o sea, igual en divertido. el fondo también acordémonos de eso. El profe está con 30 y tantos niños en la sala, con una espada de Damocles, con esto de la cobertura curricular, con niños a los que no tiene, con los que no tiene la mayoría, a ver, que no cuenta con las herramientas para atenderlos a muchos de ellos y también con sus propias exigencias. Entonces, no es menor. Por lo mismo, qué importante es que en la medida que podamos, hablemos sobre esto, tratemos de desmitificar las altas capacidades, tratemos de hablar de doble excepcionalidad, tratemos de formarnos, de leer, porque Sí, en el fondo todos estos problemas, estas tensiones surgen del desconocimiento, no en ningún caso del dolo o la mala disposición. Alguien preguntaba en el chat si hablamos sobre autismo. No, en esta presentación hoy día hablamos de perfeccionismo
y nos centramos en el perfeccionismo en alta capacidad y déficit de atención. La próxima semana en el curso vamos a hablar de autismo y déficit de atención con estrategias concretas, ¿no es cierto?, de abordaje en sala y también de abordaje socioemocional. Muchas gracias por la respuesta. De nada, Amé el Sol. seminario de verdad, lo amé mucho, así que Qué bueno, agradecida. me alegro mucho, te lo agradezco. No sé si nos alcanza una pregunta más, yo feliz. Ahí, si alguien levanta la manito, podemos hacer una última preguntita. Unos segunditos a la una. No, parece que no tenemos más Hay preguntitas, una Paula Macarena. que yo veo que tiene la mano física, no la mano digital, la mano física en alto. Una Paula. Ah, ya. Bueno, entonces le vamos a dar a Paula la última pregunta. Hola, Hola, em, Paula. no encontraba el manito, por eso levanté la mano. No, no pasa nada, está Em, bien. ya, súper. Lo que pasa, yo soy mamá de una niña que tiene altas capacidades. Ella solamente tiene altas capacidades, ¿ya? Eh, le han hecho 2 veces la evaluación. La primera vez fue cuando tenía 4 años, 8 meses, que la hicimos para que, como iba a entrar al colegio, para que el colegio supiera, hiciera la evaluación y todo. Y obviamente no recibimos mucha ayuda, la verdad, porque ella, como solamente tiene altas capacidades, ella tampoco es directiva en sala, entonces ella tiene el perfil de que todo lo hace bien. Que a mí Ujú. me gustaría que se desordenara en clase y ojalá no hiciera todo bien, porque así creo que sí la tomarían o sea, así creo que podríamos generar más cosas que las que no llegan, ¿ya? Entonces después ahora está en primero básico y nos pidieron que volviéramos a evaluarla, cosa que yo igual le expliqué que obviamente no iba a cambiar mucho porque las altas capacidades las iba a tener siempre, pero lo volvieron a solicitar y como nosotros como papá queremos que sí se pueda hacer algo, lo volvimos a hacer y volvió a salir lo mismo, que también solamente tiene altas capacidades y todos sus puntajes son altos, o sea, no hay ninguno que descienda, ya son todos altos. Ya, entonces pedimos enriquecimiento curricular o hacer adecuaciones en sala para ella, pero nos ha costado mucho que el colegio entienda que ella solamente tiene altas capacidades, porque como que, pero como que buscan que haya alguna dificultad para poder acompañarla, ¿ya? Entonces ahora recién logramos algo y al final ahora en el segundo semestre sí nos van a hacer enriquecimiento curricular para ella porque obviamente ella si va a ir a clases, o sea, levantarse en la mañana para ir al colegio, es lo menos motivante que hay para ella, lo menos. O sea, ella dice, ¿por qué tengo que ir al colegio 5 días y con 3 es suficiente? Pero llegando a clase ya se le pasa porque obviamente ve a su amiga y todo, porque es la líder del curso, es la que lleva la batuta en la básica. Ya es Ujú. amiga de todo, entonces hace mucha actividad. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerle entender al colegio que ella también necesita apoyo? Porque como ella no tiene... Paula, Mm, entiendo perfecto. Mira, sí, por suerte, no sé si por suerte, no sé si la palabra es suerte, en este momento está en actualización las orientaciones del decreto 170. Y en esta actualización van a venir las altas capacidades como una necesidad educativa. Así que los colegios de Chile no les va a quedar otra opción que aceptar que es una necesidad educativa. Y por mientras, la verdad que yo te diría que desde mi experiencia es que la forma más efectiva de conseguir ajustes en los colegios es haciéndote súper amiga de los profesores, de la coordinadora del PIE, y que no te vean como un enemigo, sino como alguien que le entrega herramientas, que le entrega formación, que le entrega es que eso me capacitaciones. pasa con el colegio. Yo hice el diplomado en altas capacidades de la PUC y también Ujú. soy parte de la fundación y estoy como coordinadora de las regiones. Y Perfecto. yo he ofrecido hacer capacitaciones y charlas y todo, pero como que el colegio me dice, sí, en algún momento, pero
Yo creo que también, igual yo entiendo los profesores deben estar colapsados con, Sí, sí, con tantos diagnósticos que tampoco dan abasto, porque es obvio. Pero yo a sí. veces también le digo, pero también tienen que mirar a mi hija, porque ella también llega de repente y me dice, mamá, a todos los sacan de la Mira, sala, y es a mí un no me drama, salen, y a mí es no un me drama lo sacan. que pasa con las altas capacidades. Es realmente un Sí. drama. Entonces Eh, ella llega triste porque ella dice, mamá, a mi compañera la sacaron para ir a los fonoaudiólogos, a mí no me llevaron, a mi compañera la llevaron para la educadora diferencial, a mí tampoco me llevaron, o sea, todos la sacan para todos, y ella es la única que no sacan. Entonces yo le digo, por favor, aunque sea, sáquenla media horita para que ella no se sienta como que es distinta, porque al final se da cuenta, pues me dice, mamá, a mí no me sacan para nada. Entonces yo le digo, ya, equivócate ya, no sé, que te vaya mal en una prueba, no sé, algo para que digan, oye, le está pasando algo y se den cuenta que ella también necesita esos apoyos, pero así que para los que son profesores ahí que están aquí, que si hay presten el apoyo a todos los niños, no solo a algunos, y que tengan o no un diagnóstico, en este caso una identificación, porque la alta capacidad es una identificación, acompáñenlo, porque los papás también igual sufrimos con esto, se pasa mal. sí, es realmente un drama. Absolutamente de Sí, acuerdo. eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, con eso daríamos por cerrado el tiempo de preguntas. Macarena, en un último momento para dejar invitados a los participantes del curso, quizás. Sí, sí, voy a compartir de nuevo la descripción del curso. Les quiero contar que este curso lo hacemos junto a Paulette Laclot. Ella es una tremenda profesional con una experiencia y tengo el privilegio de poder compartir con ella este curso que vamos a hacer la próxima semana. Es de 3 días, ¿no es cierto? Son tres módulos. eh, una primera parte bastante desde el lado de la educación, ¿no es cierto? Desde lo legal, la educación, cuáles son las cosas que se pueden hacer hoy día con los estudiantes con autismo, de atención y alta capacidad, y luego una parte más clínica que está obviamente dirigido por Paulette, para terminar al final con estrategias concretas, prácticas concretas, ejemplos de tipos de acciones que se pueden realizar con estudiantes doblemente excepcionales, principalmente autismo y déficit de atención, y también, porque para mí es muy importante, son buenos o son efectivos y son nutritivos para todos los niños de la sala. Esto no es generar prácticas que yo tenga que usar solo con un niño, sino que yo puedo incorporar acciones que van a generar un cambio positivo en todos mis estudiantes. Dejo de compartir entonces, Javiera, para que tú veas tu Sí, parte, ¿no es cierto? sí. Bueno, reiterar el agradecimiento, Macarena, a todos los que participaron. Con esto vamos a dar por cerrada la parte expositiva del seminario. Dame un segundito.